Hoy continuamos con nuestra serie de Navidad y el mensaje de esta mañana presenta otra paradoja, es decir, otra aparente contradicción, como lo empezamos a ver el domingo pasado, y tiene por título Esperado y detestado. Jesús es al mismo tiempo esperado y detestado. El primer pasaje que leímos desde el versículo 1 al 8 se encuentra justo antes del extracto sobre el cual prediqué el domingo pasado, respecto a la visita de los magos que vinieron a adorar al Mesías. El texto de hoy, de esta mañana, nos muestra lo que sucedió antes, previo a la visita directamente ya cuando se encontraron con el bebé. Desde el momento que venían de Oriente, lo que vemos esta mañana, hasta cuando fueron enviados por Herodes a Belén. En el último mensaje les dije que frente a la solicitud de los magos de querer saber dónde estaba el rey de los judíos, Herodes convocó a los principales sabios, a los principales líderes religiosos en ese contexto de Jerusalén para preguntarles dónde iban a ser el Mesías. Y ellos le dijeron en Belén de Judea, y aquí es importante, en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta. Y le citaron las escrituras, específicamente un texto de Miqueas. Y esta información sobre todo al inicio del Evangelio es muy importante, porque vemos que el Salvador no apareció de la nada. No es alguien que de repente surgió así de la nada, como de manera imprevista, que, como improvisando. No, no se trata de eso. Como una revelación totalmente eso, imprevista. Como alguien que no se sabía que en algún momento podía llegar, sino que había sido anunciado por el profeta, no solamente por un profeta, por los profetas de la historia de Israel. Él había sido durante siglos anunciado. Nosotros encontramos muchas profecías en el Antiguo Testamento que proclaman, que declaran que vendrá un Salvador. Claro, profecías o profetas que anuncian de manera más o menos explícita, más o menos directa. Eso depende del texto bíblico. Pero siendo siempre Jesús el centro de la promesa de Jehová su pueblo. De hecho, se ha popularizado harto en los últimos años estos libros que dicen presentando a Cristo desde el Antiguo Testamento o presentando a Cristo desde el Génesis. Ayer vi las fotos de la EPO, de la Escuela para Oficiales que se hizo en Concepción, incluso hubo un tema así como presentando a Cristo del Antiguo Testamento, porque efectivamente Jesús ya era anunciado durante siglos antes que naciera. Y ahí en el profeta Miqueas, como vemos esta mañana, se presenta el lugar donde nacería. Y la profecía de Miqueas señala, de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Claro, si uno mira este pasaje aquí, de donde estamos parados en este momento, desde Chillán, Ñuble, fines del 2024, uno podría decir, bueno, este texto no presenta nada muy específico que dé a entender que se trata de un Salvador. Claro, habla que van a ser alguien que va a guiar al pueblo y que van a ser en Belén. Uno podría pensar, bueno, está quizás presentando a cualquier líder que va a tener Israel en el futuro. Pero lo que sí es cierto es que los sacerdotes, y nosotros vemos acá en Mateo, los sacerdotes y los escribas de la época de Jesús interpretaban esas palabras como un anuncio profético sobre el nacimiento de Cristo. Por eso le dieron esa respuesta a Herodes. Herodes le hizo una pregunta muy precisa: ¿dónde van a ser el Cristo? Eso, muy precisamente, o sea, de forma muy particular. ¿Dónde van a ser el Cristo? Y ellos respondieron esto. Ahí nos damos cuenta que ellos interpretaban de esa manera, como un texto mesiánico, como una profecía mesiánica, este texto de Miqueas. Y aquí también hay otra cosa que es muy interesante. Los escribas y sacerdotes no tenían las escrituras como nosotros las tenemos hoy, compiladas como un solo libro. En ese momento no la tenían así como nosotros. Nosotros decimos, ya, tengo la Biblia aquí en la mano. Sé que tengo los 66 libros. Listo. Es cosa de buscar. Tenemos el índice, ¿cierto? Incluso si uno no se sabe el orden de memoria, yo me lo sé, soy pastor, es como normal que me lo sepa. Pero si alguien no se lo sabe, busca al inicio en el índice, el número de página y listo. Pero están compilados. Pero no ocurría así en esta época para sacerdotes, especialistas de la ley, porque ellos contaban con rollos sueltos. El rollo del profeta Isaías, el rollo de este otro profeta, el Pentateuco, por separado.
Así que debían tener una habilidad para conocer la palabra de Dios, por el hecho de estar dispersa. Nosotros también necesitamos conocer la palabra de Dios, pero tenemos una ventaja, que la tenemos toda compilada en un solo libro. Ellos no, tenían que saber que lo que aparece en ese rollo, lo que aparece en este otro rollo, debían desarrollar una habilidad aún mayor en ese sentido. Es decir, tenían un grado de dificultad que nosotros no tenemos hoy en día, porque contamos con ediciones de la Biblia y con distintas, de hecho, ediciones. Incluso decía el índice, también tenemos, está separada para nosotros por capítulos, versículos, tenemos muchas ventajas. Y eso también nos debe llevar a reflexionar. ¿Cuánto meditamos en la palabra de Dios considerando todas las ventajas que tenemos? Tenemos la facilidad de tener ahí un solo libro, con índice, capítulos, versículos. Se nos da todo, podríamos decir, en bandeja. ¿Meditamos lo suficiente en la palabra del Señor? Considerando esta facilidad que ha llegado, que Dios nos ha provisto de esta ventaja a nosotros. Así que justamente porque tenían esa habilidad de conocer las escrituras, que se encontraban, podríamos decir, dispersas en distintos objetos materiales, sabían dónde nacería el Cristo. Es decir, se trataba de una profecía que ellos conocían, porque era parte de la esperanza de Israel. Ahora bien, ¿cuál sería la intención de Mateo de querer mostrarle esto a los lectores? Porque como lo dije el domingo pasado, este evangelio fue escrito principalmente para los judíos del primer siglo. Ese es el público primero. Claro, Dios provee y Dios hace que llegue también a nosotros porque es palabra de Dios y es relevante en todas las épocas. Pero Mateo probablemente por el tipo de redacción, podríamos decir, los lectores que tenía en mente eran judíos de ese contexto. Entonces, probablemente quería demostrarles que efectivamente Jesús era el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Aparentemente eso era lo que quería demostrar, que Jesús era efectivamente el Mesías anunciado por los profetas, aquel que era esperado en la historia de Israel, el Redentor esperado, por eso decimos esperado, porque fue constantemente anunciado y esperado por el pueblo. No hay nada en los evangelios que nos haga ver que al parecer los rabinos no esperaban. Sí, lo esperaban. Independientemente de la reacción que tuvieron después, estando el presente, pero lo esperaban. Esperaban el Mesías. Y esto es determinante, hermanos. Jesús era el Salvador para ellos, porque para nosotros también lo es, pero para ellos era el Salvador esperado a través de todas las profecías dadas por Jehová en la historia de Israel. Existe incluso un libro que quizá algunos de ustedes lo conocen, que se llama Más que un carpintero. Yo lo leí hace varios años atrás. De repente sé que personas compran ejemplares para regalárselo a sus amigos, porque la manera como está escrito es bastante interesante, muy atractivo. De hecho, es bestseller en varios países, creo que a nivel mundial. Venden muchos ejemplares. ¿Por qué les menciono este libro? Porque se trata de una obra donde el autor busca defender la veracidad de la persona de Jesús como Salvador, la veracidad de la divinidad de Jesús por medio de un análisis que él hace, donde corrobora el cumplimiento en Jesús de todas las profecías del Antiguo Testamento. Él hace un análisis y dice, miren, todas estas son las profecías del Antiguo Testamento. Y dice, incluso entrega la cifra, son tantas, creo que son cientos de profecías. Y él dice, cada una de ellas se cumplió en la vida de Jesús. Cada una de ellas. Y él incluso busca refutar a aquellos que dicen, sobre todo ateo, agnóstico, claro, pero que Jesús podría haber vivido su vida para que esas profecías se cumplieran. Pero el autor dice, pero es que ese es un problema porque hay muchas cosas que él no tenía como manejar, el que naciera en Belén. Él no podía decidir dónde iban a nacer. Era algo que se escapaba de las manos de un ser humano, ¿cierto? Si hubiese sido un ser humano que está buscando estafar. En ese sentido, él busca refutar. Entonces, él hace un análisis de todas esas profecías que anuncian la vida de Jesús, que anuncian la resurrección de Jesús, para demostrar que efectivamente el Señor se levantó de entre los muertos. Jesús se levantó de entre los muertos y ascendió en gloria al cielo. Y les cuento esto porque más allá de si estamos de acuerdo o no con si es la mejor manera de defender la fe, ese tipo de libros,
Quizás algunos pueden decir, no, que no es tan buena esa manera de defender la fe. ¿Quién sabe? Quizás sí, quizás no. Pero lo que importa aquí es justamente que el autor muestra la veracidad de creer en Jesús, que Jesús es real, que su divinidad es real, que Él es el Redentor esperado, que en Él se cumplen absolutamente todos los anuncios, todas las proclamaciones de los profetas del Antiguo Testamento, que Él es quien dijo ser el Redentor. Entonces, por un lado tenemos el hecho de que Él es el Salvador prometido y esperado. Prometido y esperado, lo que nos lleva al otro relato de esta mañana, la matanza de los niños. Y el pasaje sobre la matanza, para ir conectándolo, dice que Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. El texto bíblico da cuenta que este rey ilegítimo se sintió burlado por los magos al darse cuenta que no regresaron a él. Se dio cuenta que lo engañaron, porque él dijo, vayan y después regresen y me cuentan. Pasa el tiempo y no vuelven. Entonces obviamente reconoce que algo no anda bien. Y por lo mismo, al ver que su autoridad estaba en peligro ante la existencia de otro rey, y no simplemente cualquier otro rey o un líder carismático de un grupo, sino el Cristo esperado, decidió mandar a matar a todos los niños menores de 2 años de esa región, de esa zona, donde se cumpliría la profecía. En lugar de recibir a Jesús, él, con todo el honor y la gloria que se merecía, Herodes sintió que era un problema. Porque en algún momento dice, yo, avíseme para ir a adorarle, porque le están diciendo que es el Cristo. Pero frente al Cristo, él vio que ahí había un problema, que era un peligro para él, que el Cristo se levantara. Y tomó esta medida cruel para poder deshacerse de él. Así que vemos, hermanos, que el nacimiento de Jesús manifiesta la gloria de Dios revelándose a los hombres a través del Salvador encarnado, pero al mismo tiempo nos muestra un río de sangre. Ahí está la paradoja. Es la gloria de Dios que se encarna, que viene hasta la tierra, pero al mismo tiempo hay un río de sangre. Y este relato de la matanza de los niños no es el tipo de relatos que queremos leer para Navidad, yo creo. O sea, yo pensaría 2 veces en leérselo a mis hijas. Yo sé que es palabra de Dios, pero uno dice, es crudo, es duro. Claro, no es el tipo de relatos que queremos leer, todo lo contrario, preferimos leer lo que tiene que ver con el pesebre, nos imaginamos a Jesús guagüita y entre María y José, acurrucado. La idea que tenemos de la Navidad es algo mucho más tierno. Muchas familias arman un pesebre en el árbol, eso, tenemos una idea mucho más tierna de la Navidad. No una matanza de niños. Este no es el tipo de hechos sobre los cuales meditamos en esta fecha. Y aquí es donde vemos una tremenda paradoja. El Hijo unigénito de Dios, el Hijo unigénito de Dios, que había sido anunciado desde el Génesis, pensemos en Génesis 3:15, ya anunciado por primera vez. Fue el motivo por el cual se llevó adelante una matanza, una masacre de niños. En vez de ser acogido, de ser recibido, porque era esperado, estaba siendo objeto de odio, de rechazo, de desprecio. Como dice el título de la predicación, fue al mismo tiempo esperado, pero también detestado. ¿Cuán contradictorio parece esto? Porque no era cualquier persona siendo esperada, sino el Redentor, aquel que había sido anunciado por siglos, y el mismo aquel que era la esperanza de Israel, fue despreciado por aquellos que tenían que haberlo acogido. El Rey del universo siendo rechazado por su pueblo. Hermanos, muchas veces nosotros nos sentimos con dolor, tristes, porque somos nosotros rechazados en nuestra vida del día a día, ¿cierto? Muchas veces eso nos marca tanto que de repente pasamos semanas
días, semanas, como sintiéndonos tristes porque por alguna situación nos rechazaron, por el rechazo que experimentamos en nuestra vida. Pero si nos damos cuenta, frente a la Escritura, esos rechazos de nuestra vida no son absolutamente nada, nada comparados con el desprecio que sufrió el Salvador. El contraste es inmenso. Y, y quiero ir más lejos aún. Si en algún momento ustedes han recibido un rechazo, por ejemplo, el rechazo de un cónyuge, pienso a aquellos que quizás terminaron divorciados, o quizás siguen casados pero han recibido el rechazo de su cónyuge, o de la polola o el pololo, o de un jefe, o aquellos que son padres rechazos de sus hijos, o aquellos que son hijos. Yo sé que existen muchas historias así que sienten que han vivido el rechazo en algún momento de su vida de sus padres. Aún así, nada se compara al rechazo que recibió Cristo. Nada. Primero, porque Él no merece ser detestado. Todo lo contrario. Él es el Salvador del mundo. No tenía ninguna obligación de venir hasta nosotros. Fue por gracia. Y segundo, porque este rechazo llegó a tal punto que hubo un genocidio, una masacre. Y ahí nos damos cuenta que el desprecio contra Dios trae muerte y dolor. Trae muerte y dolor. Para aquel que desprecia, pero aquí vemos incluso, trae consecuencias más grandes para aquellos que no tenían nada que ver en esta situación. Esos niños no estaban involucrados directamente en lo que estaba pasando. Podríamos decir que por causa del rechazo a Cristo, todo este territorio se tiñó de sangre. Y ahora bien, ¿qué podemos aprender de esta paradoja que nos presenta el Evangelio sobre el nacimiento de Jesús, más allá del momento histórico puntual? Primero, en el caso del Evangelio, ocurre que el mismo pueblo al cual se le había anunciado constantemente la venida del Mesías durante siglos, terminó rechazándolo. Hoy en día la situación es distinta. No existe actualmente una nación que pueda decir, a nosotros se nos ha anunciado el Cristo. Nosotros tenemos esta exclusividad. No, no existe. Ahora entendemos, gracias a esta revelación progresiva que es la Biblia, que la proclamación del Evangelio es a todas las naciones de la tierra. No se está dando a través de una en particular, sino a todas las naciones de la tierra. Pero aún así, considerando esta diferencia que nos muestra la diferencia histórica de nuestro momento actual con lo que se está relatando aquí, en el contexto de Jesús, esta paradoja de Jesús, que es esperado y detestado al mismo tiempo, sigue siendo una realidad hoy. Sigue existiendo, de una manera distinta, no como lo que vemos aquí en este relato, pero sigue existiendo. Por una parte, el nombre de Jesús sigue siendo proclamado, porque no vino a rescatar a una nación en específico, Él sigue siendo la esperanza de salvación para todos aquellos que han sido escogidos por Dios. Y por lo mismo Él debe seguir siendo anunciado y esperado. No es un personaje cualquiera que vivió hace 2000 años. Estamos hablando del Hijo de Dios que sigue siendo central en la historia de la humanidad. Sigue hasta el día de hoy y seguirá hasta el fin de los tiempos siendo central en la historia de la humanidad. Y nosotros tenemos la tarea de seguir proclamando su nombre, de seguir anunciando que en Él hay vida, que solamente a través de Él podemos vivir en comunión con Dios. No existe otra vía, no existe otro camino. No es que esta es una religión entre varias, no, es la única manera de estar en comunión con el Señor a través de Jesús. Y pienso concretamente, qué gran desafío tenemos nosotros acá en Chillán. Concretamente, qué gran desafío tenemos en Chillán. Porque Dios nos ha dado este ministerio, proclamar su nombre, para que todo aquel que en Él cree, como dice la Escritura, no se pierda, sino tenga vida eterna. Digo desafío porque pienso, se viene el próximo sábado asamblea congregacional, vamos a comenzar un nuevo año. ¿Qué cosas vamos a hacer como iglesia?
De hecho, la pregunta debería partir, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestra iglesia? ¿Hacia dónde nos quiere llevar? De repente uno piensa, y quiero hacer un muy brevísimo paréntesis aquí, de repente uno piensa, por ejemplo, cuando uno ve la tesorería de una iglesia, los presupuestos, pensemos presupuestos. Ya, ¿cuáles son los ítems de un presupuesto? Son este. Ya, ¿en cuál vamos a subir 50.000 pesos? ¿En cuál vamos a bajar 50.000 pesos? En realidad deberíamos partir pensando, ¿hacia dónde nos quiere llevar el Señor? ¿Cuál es la misión concretamente para nosotros en Chillán? Esto del presupuesto de los ítems tiene que estar al servicio de la visión hacia dónde vamos caminando. Porque si no, simplemente somos una máquina que funciona, que se mantiene, donde entra plata, sale plata, y existe, tenemos actividades. No. Toda nuestra iglesia, los proyectos, las actividades, los ministerios, incluso un presupuesto debe estar al servicio, debe caminar en función hacia dónde estamos poniendo la mirada, hacia dónde nos está llamando el Señor, cómo tenemos que hacer realidad esto que estamos viendo aquí, que actualmente, hoy en día, tenemos que proclamar el Evangelio concretamente aquí, para que el nombre del Señor siga siendo anunciado, esperado. Y es ahí donde está la paradoja. Porque aunque sigue siendo, y nuestra tarea es seguir anunciando y esperándolo, también sigue siendo objeto de rechazo. Jesús. Y pienso, es muy difícil encontrar personas para las cuales Jesús es indiferente. Puede llegar a pasar, pero es difícil. A mí me ha pasado concretamente, yo creo que, y lo que les cuento probablemente la experiencia de la mayoría de ustedes acá, que conversando con conocidos que se declaran ateos o agnósticos, no viven ese tipo de creencia o de no creencia de forma tranquila. No la viven tranquilos. Puede haber personas que sí, pero eso es la excepción. Me ha ocurrido que muchas personas uno osa nombrarles, perdón, la palabra Dios o Jesús, y es como si uno lo estuviese insultando, como que uno dijera un garabato por decir Dios, Jesús, Evangelio. Se enojan. Y eso que dicen que son ateos, si son ateos, entonces debería darles lo mismo. No es, pero concretamente no es algo que les dé lo mismo. Yo he conocido personas que realmente se molestan cuando escuchan hablar de cristianismo, de evangelio, de la fe. También nos encontramos con personas que son ellos mismos que sacan el tema, si saben que uno es cristiano. Son ellos los que dicen que no tienen interés en, dicen entre comillas, la religión, así hablan, la religión, pero al mismo tiempo, si saben que uno es cristiano, buscan hablar de los evangelios, de Jesús, de Dios, sobre la fe. Bueno, generalmente para, como con esa manera cizañera de rebatir, demostrar que estamos siendo engañados, que la iglesia oculta algo y que en realidad no lo ha revelado. Esos típicos discursos como de película o de libro. Eso, que estamos siendo manipulados de alguna manera. Pero también no viven esa no fe de manera tranquila. En fin, de una u otra manera, hermanos, nos encontramos con personas día a día que rechazan a Cristo, que detestan a Jesús. Esa sigue siendo una realidad de nuestra época, concretamente. Y probablemente en nuestro contexto acá en Ñuble, yo podría pasar, pero yo lo dudo que vaya a ocurrir al menos en los próximos años, que exista este mar de sangre que hubo aquí en el relato. Sería muy difícil. Pero sí el hecho de que Jesús es detestado, es rechazado, se va a manifestar. Y de hecho se manifiesta en el día a día. De distintas maneras, pero existe ese desprecio que vemos en el relato. Hoy en día existe ese desprecio a Jesús. Jesús sigue produciendo en las personas hoy en día los sentimientos más radicales. Los más radicales es esperado por algunos y detestado por otros, concretamente. Es difícil encontrar un punto medio, porque las personas vivan ese punto medio. Incluso aquellos que dicen, no, yo no me meto en eso, pero muestran que les causa algo, hay una fricción en su corazón. Pero al mismo tiempo el vivir, y es importante que sepamos esto, o que meditemos en esto, que el vivir en un mundo caído, en este mundo caído, esta paradoja seguirá existiendo, seguirá ocurriendo. Es justamente porque la humanidad se encuentra en rebelión contra Dios que termina rechazando a su Hijo.
Hablar de Jesús es tomado como decía recién, como un insulto, porque las personas en su estado natural desprecian a su Creador. Romanos 1 es muy claro cuando dice que el Señor se ha revelado por las obras de la creación, pero que el ser humano prefirió adorar a la criatura antes que al Creador. Jesús mismo dice en su discurso de despedida que encontramos en el Evangelio de Juan, que si las personas lo rechazan a Él, también están rechazando al Padre. Y al revés podemos decir lo mismo. Es justamente porque las personas desprecian a Dios, rechazan a Dios, que detestan a Jesús, su Hijo, Dios hecho hombre. Entonces esto seguirá ocurriendo, esta paradoja que vemos aquí en ambos relatos. Seguirá ocurriendo. Y esto mismo, hermanos, debiese movernos o hacernos estar conscientes que estamos anunciando un mensaje y sobre todo estamos anunciando una persona que es para salvación o condenación. Es así, es para salvación o condenación. Es para vida o es para muerte. Y en eso no hay puntos medios. No hay otra alternativa. ¿Se ama a Jesús o se rechaza? Dos caminos, punto. ¿Se ama a Jesús o se rechaza? Y eso es lo que tenemos que proclamar. Eso tenemos que anunciar. Justamente esta paradoja debe estar en el corazón de nuestro mensaje. Me acuerdo que hace varios años atrás el pastor Jonathan Muñoz me contó que cuando él era pastor aquí, estamos hablando de, ¿cuánto? Quizás Pelli sabe, hace como unos 20 años atrás, sería, más o menos, 15 años atrás ya, le pasó una ocasión que después de terminar el culto, ya tenía el Agustín, su hijo mayor, que era chiquitito, pues, había nacido hace 2 años antes, yo creo, del relato que me dijo, que había terminado el culto, o sea, todos los hermanos saludándose a la entrada, y de repente ve que el Agustín, así como chiquitito, ya apenas sabía caminar, va hacia la calle, va hacia la calle. Ese tipo de situaciones, pienso yo también siendo padre, donde a uno se le viene como el corazón a la boca de inmediato. Y como que, eso, como que uno queda, y empieza el corazón a batir como a 1000 por hora. Así que fue rápidamente, porque ya iba como a poner los pies en la calle, fue rápidamente, lo tomó y lo tiró hacia la vereda, así con los brazos, como para rescatarlo. Pero fue cosa así como de segundos, de segundos, porque era mientras pasaban los autos. Eh, ¿Por qué les cuento esta situación? Porque cuando vemos que alguien está, que alguien, sobre todo que alguien amado, está al borde de la muerte, está yendo hacia el peligro, caminando hacia el peligro, instintivamente vamos a tratar de sacarlo, vamos a hacer eso, vamos rápido, lo sacamos. Instintivamente de socorrerlo. ¿Quién no va a querer ayudar a quien está al borde de la muerte, a quien se encuentra en peligro? Es normal querer hacer esto. Hermanos, esto debiese pasar a propósito de lo que estamos diciendo del Evangelio como un mensaje de salvación, condenación, vida y muerte. Esto debiese pasar cuando se trata de la salvación también. No solamente de situaciones cotidianas, ya mi hijo va y viene un auto y lo saco, no. Respecto a la salvación. Si sabemos, hermanos, que hay personas que van caminando a la condenación, a vivir eternamente desconectados del Señor. No podemos conformarnos con decir, bueno, pero es que esa es la voluntad del Señor. Sí, es la voluntad del Señor. Él ha predeterminado todo. Pero eso no nos llama al conformismo. Eso no nos llama a quedar de brazos cruzados. Nosotros debiésemos buscar, hermanos, por todos los medios de socorrer a esas personas, de ir. Porque el Señor nos ha provisto con esta capacidad como cristianos de ir, como el medio que Él da, para buscar de alguna manera detener aquello, de hacer algo para que no tengan ese destino, porque providencialmente el Señor ha querido que sea así. Y la manera más concreta de hacer esto es anunciarle el Evangelio. Concretamente, anunciarle el Evangelio. Mostrarles que solamente en Jesús hay vida y vida en abundancia. Que solamente a través de Jesús podemos tener una relación con nuestro Padre Celestial. Que solo en Él tenemos salvación. Hermanos, el Señor nos ha dado esta responsabilidad. Anunciar las buenas nuevas, proclamar a Cristo. Y Él hará la obra.
para salvación o para condenación, pero Él lo hará. Al menos nosotros tenemos que vivir lo que nos corresponde, pero Él decide finalmente si es para salvación o condenación, para vida o para muerte. Pero al menos nosotros tenemos que ser movidos por el Espíritu Santo para dar testimonio de aquel que vino a salvar. Hermanos, va a comenzar un nuevo año y como les decía hace unos minutos atrás, tenemos que comenzar quizás de una manera más particular, a poner la mirada, a saber dónde el Señor quiere llevarnos. ¿Cómo nos vamos a involucrar como iglesia en ese sentido? En la proclamación de su palabra. ¿Qué vamos a hacer concretamente para que más personas puedan tener un encuentro con Cristo a través de nosotros como iglesia? Porque como les decía antes, nuestros ministerios, nuestras actividades, las decisiones que tomamos, incluso hasta un presupuesto, que puede parecer algo muy vano, dependen de eso. Dependen de eso. No se trata, hermanos, y aquí es importante de repente terminar con esta mentalidad de tenemos que seguir haciendo lo que siempre hemos hecho. O sea, sí, hay muchas cosas que se han hecho que son buenas y necesarias y que tenemos que seguir haciéndolas. O sea, no se trata aquí que hacemos un borrón y cuenta nueva, no estamos inventando la rueda, no. Pero es importante que al menos eso sea el resultado de una reflexión. No simplemente hacer las cosas de manera mecánica. Siempre se ha hecho, seguimos mecánicamente haciendo lo mismo. No, reflexionar, sobre todo orar hacia dónde nos lleva Cristo. ¿Cómo el Señor concretamente quiere que prediquemos de Jesús en Chillán, en todo Ñuble? ¿De qué forma la vida de nuestra iglesia, absolutamente todo, incluso nuestras prioridades, se pueden poner al servicio de esto? Esa es la mirada, esa es la manera de avanzar, poniendo primero la mirada en la misión, para que se cumpla esta realidad, esta paradoja. Él será esperado y detestado. Será así, va a seguir siendo así, pero al menos nosotros en esto tenemos que seguir proclamando su nombre. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque tu palabra nos confronta. Gracias, Padre Santo, porque es duro de repente ver este tipo de contradicciones, de paradojas, Señor, pero también eso nos hace mostrar, nos muestra, Señor, nos hace ver la radicalidad del Evangelio, la radicalidad de la persona de Jesús, el cual es esperado, pero al mismo tiempo detestado, el cual va a ser, cuando proclamemos el Evangelio, va a ser amado, pero muchas veces también rechazado. Así será en este mundo caído, pero al menos a nosotros lo que nos compete es seguir predicando estas buenas nuevas, predicando el Evangelio. Porque, Señor, es seguro que tú tienes mucho pueblo acá en Chillán. Es seguro, Padre Santo, que en todo Ñuble tú ya tienes pueblo y ellos necesitan conocerte. Aquellos que tú has escogido desde antes de la fundación del mundo necesitan tener en un momento de sus vidas personales este encuentro contigo a través de Jesús. Para eso, Padre Santo, impúlsanos con tu espíritu. Muévenos con tu espíritu para que proclamemos tu palabra, para que aquel que ha sido esperado pueda entrar en los corazones, en las vidas de aquellos que tú en tu soberana voluntad quieres. Te rogamos todo esto, Padre, por los méritos y en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les invito para que puedan ponerse de pie y podamos cantar la última alabanza.